Buenas tardes amigos y amigas de las redes sociales, buenas tardes amigos y amigas de la República Dominicana y del mundo. Aquí seguimos en un segundo comentario de hoy martes 3 de octubre del año 2017. Y el segundo comentario tiene que ver con la situación que está pasando la isla de Puerto Rico luego del paso del huracán María y también por Irma por la parte norte de este país pues vecino a la República Dominicana. Recuerdo como hoy que el lunes antes del paso del huracán María por Puerto Rico, yo hacía una serie de recomendaciones y pues decía que lo que iba a pasar en Puerto Rico era algo catastrófico. Como ustedes saben, yo hago también comentarios políticos, a los cuales a mucha gente le gustan, a otros no le gusta. Eso es normal en este medio, que a uno le guste, a otro no le guste lo que uno pues comenta y dice y está de acuerdo o no con algo. Y recuerdo que uno de las personas que siempre viven criticándome me decía: mira, ahí está hablando disparate, no sabe lo que está diciendo. Pues lamentablemente yo borré ese comentario porque también lo acompañaban algunas palabras ofensivas que yo no tolero dentro de mis muros que tengo en las diferentes redes sociales. Yo puedo tolerar una crítica porque es normal que se haga, pero no tolero falta de respeto. Entonces, por eso lo borré. Me gustaría poderlo tener y recordarme de la persona que lo hizo, para ahora poderle comentar y decir: mira lo que pasó en Puerto Rico. Ciertamente es una catástrofe lo que ha pasado en Puerto Rico con el paso del huracán primero Irma por el norte de Puerto Rico, y antes de recuperarse pues el paso del huracán María por el mismo centro del país como categoría 4. Ha dejado totalmente sin energía eléctrica al país completo. No hay comida, no hay agua. Los servicios de salud se han visto afectados en más de un 90% porque las plantas eléctricas que están en los hospitales, en algunos hospitales, no en todos, pues no le ha llegado el combustible y por lo tanto no han podido seguir operando con normalidad en los hospitales. Las plazas comerciales están cerradas, no todas tienen plantas eléctricas también, y las que tienen pues igual manera el combustible no llega. Ya hoy hace 13 días del suceso. Y bueno, pues 13 días después se ha visto que ya ha empezado a llegar la ayuda, porque también había una situación donde leyes y donde una serie de burocracias pues impedían una rápida solución de la situación que estaban pasando muchos puertorriqueños en cuanto a la comida y en cuanto a llevar eh, comida y enlatados desde Estados Unidos a la isla de Puerto Rico. Una situación que no se vio tanto en Texas, porque como Texas es parte del mismo territorio de Estados Unidos, pues por carretera fácilmente pueden llegar muchas de las ayudas. Pero en el caso de Puerto Rico, que es un estado asociado, aparte de esa condición y de tener una situación económica bastante difícil localmente, pues también lo separa de que es una isla, lo agrava de que es una isla. Y señores, los dominicanos no sabemos valorar lo que ha pasado. Señores, vean lo que está pasando en Puerto Rico. Imagínense qué estaría pasando en la República Dominicana. Yo leía en Diario Libre, la parte económica, un análisis que hacía un economista y decía que por lo menos Puerto Rico tiene ayuda ilimitada de Estados Unidos, y que nosotros como República Dominicana, y también en la misma condición de isla, nuestro vecino más cercano no nos puede ayudar, que es Haití. O sea, pasaba por aquí ese huracán como pasó por Puerto Rico, señores, y de verdad que si en Puerto Rico se está pasando trabajo, la gente se está muriendo de hambre, la gente ha tenido que salir del país
como ha podido, porque también los aeropuertos han estado muy restringidos para poder salir. Imagínese usted qué podría pasar en República Dominicana. Los puertorriqueños todos se pueden ir a Estados Unidos si quieren, todos. Nosotros no. Nosotros no tenemos a dónde ir. Nosotros tenemos que quedarnos aquí obligatoriamente. Señores, nosotros debemos, no sé, hacer hasta una actividad general en el país, dándole gracias a Dios por lo que no pasó en República Dominicana. Pero lo que nosotros nos hemos librado es increíble de lo que nosotros nos hemos librado, señores. Increíble. En el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado visitando Puerto Rico 13 días después de haber pasado este huracán. Entiendo que debió hacerlo a los 2 días. No había razón para no visitar a Puerto Rico a los 2 o 3 días de que pasara la situación en Puerto Rico. Hubo una situación también con unos tweets donde él hablaba y criticaba a las autoridades puertorriqueñas y a los puertorriqueños y decía que los puertorriqueños no hacían suficiente y que lo querían todo y querían que le ayudaran en todo. Los tweets después no aparecieron, fueron eliminados, pero ciertamente esto hizo que la misma alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, pues se expresara en una rueda de prensa de una manera muy triste, expresando su impotencia, y decía que Puerto Rico había que declararlo un estado de emergencia total y que los muertos que iban a haber en Puerto Rico después del huracán iban a ser más, porque la crisis humanitaria que hay en Puerto Rico era para provocar que pues, los muertos aumentaran bastante luego del paso del huracán por la falta de servicios y de comida en Puerto Rico. Hoy el presidente fue a Puerto Rico, pero no fue recibido por el gobernador de Puerto Rico, Rosselló, ni tampoco por su esposa. Fue recibido por una comisión que lo puso al día de la situación. Y yo sé que las áreas que va a visitar el presidente Donald Trump no van a ser las áreas más devastadas de Puerto Rico. Nos gustaría que fuera a las áreas más devastadas y vea. Pero también hizo un comentario desafortunado a su llegada a Puerto Rico cuando dio su rueda de prensa y decía que lamentaba decirlo o odiaba decirlo, pero que Puerto Rico ha acabado con el presupuesto de Estados Unidos. Yo creo que aunque esto sea cierto, no es momento para decirlo. Yo creo que es el momento para llevar aliento al pueblo de Puerto Rico. Creo que es momento para poder decir, vamos a tomar una iniciativa legislativa al cual permita que el Congreso nos apruebe más recursos para la isla de Puerto Rico, para que no afecte nuestro presupuesto normal que tenemos. O sea, era un mensaje esperanzador el que se esperaba, no un desafortunado mensaje como este, de decir que Puerto Rico ha acabado con el presupuesto. Eso quiere decir que si en estos momentos, a 13 días después de la tormenta, del huracán, perdón, María, ya Puerto Rico ha acabado con el presupuesto de los Estados Unidos, o lo ha afectado bastante, pues yo creo que la situación en Puerto Rico va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor porque cuando la inversión que se va a seguir haciendo va a ser poca. Porque si ya el presupuesto está afectado, llegará un momento en que la ayuda federal a Estados Unidos pues va a dejar de ser o va a bajar bastante y no vamos a ver mucha ayuda y se va a ver afectada todavía mucho el país de Puerto Rico. O sea, es una situación bastante compleja la que va a vivir Puerto Rico. Puerto Rico ya tenía una crisis económica y muchas de las situaciones que Puerto Rico, o deficiencias que Puerto Rico estaba viviendo en cuanto a sistema de salud, de
de educación y de transporte público, de infraestructura de estas, y también de viviendas que se vieron bien afectadas, pues pudiesen ser ayudadas o rebajado bastante la situación de crisis que tenían por la ayuda federal a reconstruir Puerto Rico. Pero ahora con estas declaraciones de Donald Trump, pues no estamos seguros de que esto sea así. Posiblemente lo que se va a hacer simplemente es restaurar la, el que Puerto Rico vuelva nuevamente a su normalidad en cuanto a la electricidad y a servicios básicos de electricidad y de que las personas puedan ir a un supermercado a comprar y puedan ir a un centro de salud. Pero cuando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, vea que ya Puerto Rico ya tiene electricidad y que ya la gente pueda poderse mantener sola, va nuevamente a soltar a Puerto Rico. Y la deuda que tenía Puerto Rico, pues va a ser peor todavía. No crean que el gobierno de Estados Unidos le va a poner la isla a brillar y que le va a solucionar todo. Según estas declaraciones del presidente, no creo que esto sea así. Tanto estas declaraciones como las pasadas, como los tweets pasados que fueron eliminados. O sea que los puertorriqueños no sé qué van a hacer. De verdad, va a pasar una situación bien difícil en Puerto Rico. Y vuelvo y reitero, gracias a Dios, esto no está pasando en República Dominicana. Porque nosotros simplemente íbamos a tener que pedir ayudas. Ayudas, porque no íbamos a poder, no había otro gobierno que pudiéramos obligarlos a decirle ayúdenos, porque ustedes tienen la obligación de ayudarnos. El único que tiene obligación con la República Dominicana es la propia República Dominicana. Así que eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico. Todavía no hay electricidad de la isla completa. La mayoría, la energía eléctrica que hay es proveniente de generadores eléctricos que existen. Las compañías telefónicas han ido poco a poco restaurando el sistema telefónico y las fibras ópticas que comunicaban a la isla con otras islas pequeñas y también dentro del mismo Puerto Rico se han ido restaurando poco a poco. Pero mientras la energía eléctrica no se restaure, es difícil poder tener una vida normal en Puerto Rico. Muchas estaciones de combustible ya están trabajando en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Y pues ya la gente tiene un poquito más de facilidad de poder comprar combustible. Pero también esto cansa. También esto, pues hay mucha gente sin trabajo. Llegará un momento que la gente no podrá comprar combustible. Si la gente no puede trabajar y no recibe dinero, pues no va a poder seguir comprando combustible. Yo recuerdo que los primeros días del huracán, pues había mucha gente haciendo Facebook Live con sus generadores eléctricos, pero ya veo pocos Facebook Live. Eso quiere decir que ya la gente no está utilizando tanto los generadores como lo estaba utilizando al principio. Ya la gente sabe que se agota el combustible rápido, que cuesta, que la factura que le pasa a cada habitante de Puerto Rico cada vez que va a comprar combustible, pues no es fácil. El combustible será económico allá, pero igual tienen que comprarlo. Y no es fácil usted poder tener un generador prendido toda la noche para usted poder dormir tranquilo. Ni siquiera así es fácil. Así que, señores, esa es la situación de Puerto Rico. De verdad, es una situación no envidiable para ningún país del mundo. Para ningún país del mundo es una situación envidiable. Así que se me cuidan y vamos a seguir en un tercer comentario ya en el plano local.